A partir de este momento comienza Ejes. Gabriel, Fabián y Juan Manuel te invitan a un programa donde el tiempo corre diferente. Un disparador y los ejes que lo atraviesan. En la 89.3 Barriletes FM. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. Porque no engraso los ejes. El señor gobernador acaba de estar con el presidente de la República en una entrevista que se califica de muy importante. ¿Qué se trató ahí? A mediodía estuvimos conversando con el señor presidente de la Nación, conjuntamente con los gobernadores de Santa Fe y de Misiones, el diputado nacional Jorge Washington Ferreira y los ministros entrerrianos Irigoyen y Bertozzi de Gobierno y Obras Públicas respectivamente. Asistieron a la conferencia el subsecretario de Economía, doctor Schäfer, y el secretario de Obras Públicas, ingeniero Pascual Palazzo. El tema de la conversación fue el reclamo de los hombres de la Mesopotamia y del litoral en general para que se aceleren los trámites de manera tal que se puedan suscribir los contratos con un consorcio americano que ha ofrecido la financiación y la construcción de 3.000 kilómetros de caminos pavimentados en la Mesopotamia y el túnel, el tan esperado túnel subfluvial entre las ciudades de Paraná y de Santa Fe. Perdón, señor gobernador, ¿por qué no se inician esas obras tan importantes? Por la misma razón por la cual se han demorado o no se han iniciado obras importantísimas en este país, que está lleno de funcionarios, de expedientes, de demoras y de informes. Este asunto lleva ya varios años de discusión, pero los hombres de la Mesopotamia no aguantamos más vivir entre el barro e incomunicados con el resto del país. Este es un gran sueño de estas provincias fundadoras del país. Nuestros sueños son la presa de Salto Grande, para suprimir el déficit energético, luego los caminos interiores y la comunicación con el resto del país. El túnel se hará, el reclamo cada día es mayor la irritación de misioneros correntinos y entrerrianos porque los funcionarios de Buenos Aires desdeñan la consideración de estos asuntos vitales para el desarrollo del país. Muy bien, muchas gracias, señor gobernador. Muy bien. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Una noche un poquitito menos fría que la anterior. Hoy de nuevo acá en Ejes, en Radio Barriletes, con la compañía detrás del vidrio del señor Tomás, haciendo magia con los botones. Desde la ciudad de La Paz, hoy con algunos inconvenientes técnicos, pero que sabemos que en algún momento se van a solucionar, porque conocemos de la insistencia que tiene Pitoto para poder solucionarlos. Y acá en la radio junto conmigo el amigo Gabriel Rosello. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, todo muy bien. Apasionado con el tema del día de la fecha. Ah, mirá vos, y te este enganchó, fue más fácil. Y a diferencia de otros... Venían medios picantes algunos. El término túnel deportivamente significa mucho, entonces es bastante... Va vinculado al lujo. Sí, a mí no se me hizo difícil, pero tampoco tuve mucha diversidad para elegir, ¿viste? No es que sea el túnel y en medicina encontrás de todo. Me voy para tu rubro con dos cositas, una que aportaste vos y otra que obviamente sale, creo yo, que de forma espontánea, y
tiro después una que ya es un poquitito más compleja y puede ser más controversial. Pero si vamos a estar en la ciudad de Paraná, si estamos en Entre Ríos y vamos a hablar de túneles y no hablamos del túnel subfluvial, la verdad que sería medio que bastante errado de parte nuestra, ¿no es cierto? Así es, bastante pecaminoso, le diría a mi Sí, amigo. sí. Hubo osado al menos. ¿Eh? Hubo osado al menos. Exactamente, bastante. Y para hablar del túnel tenemos a nuestra columnista en arquitectura, que ya es la segunda vez que nos visita. Pero La primera podría ser un error, ya la segunda es no, que algo gustó. Sí, seguramente. No, aparte hicimos un sondeo entre todo el público, tanto latinoamericano como europeo, dijeron, mira, la arquitecta tiene que volver. Es más, una persona que en este momento está en Italia y nos va a escuchar después, porque en este momento en Alemania, fue alumna de la señora que está acá con nosotros y es más, le dirigió la tesis. Fuiste directora de tesis, ya te voy a decir de quién. Pero eso va a venir después de la tanda, ¿no es cierto, Tomás? Vos que sos el dueño del programa. Así que bueno, hoy vamos a hablar de túneles en ejes. Vamos a la tanda y después arrancamos con el programa. Para ver de la ventana del avión, hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Seca como el agua,
Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos. Dirección Provincial de Vialidad. ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad crónica tratable? El doctor Marcelo Palma, junto a un equipo multidisciplinario, pueden cambiar tu vida mediante el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica, además del descenso de peso, ayuda a controlar otras patologías relacionadas, mejorando la calidad y expectativa de vida del paciente. Si sentís que es el momento de cambiar tu vida, podés solicitar un turno llamando al 0343 432 48 18 o mediante WhatsApp 343 61 31 122. También podés acercarte al consultorio en Alem 153, Paraná, Entre Ríos. Aceptamos obras sociales y particulares. Pasos de Cero, soluciones en recursos humanos. Todos tenemos una pasión, esta es la nuestra. Brindamos soluciones en gestión de capital humano, pero también nos dedicamos a asesorarte en cómo podés mejorar tus servicios. Puede adaptarse según tus objetivos, tu negocio o tu proyecto. Ofrecemos reclutamiento, búsqueda y selección de personal, consultoría en gestión de servicios de salud, consultoría en gestión de recursos humanos en empresas y pymes, capacitaciones. Encontranos en calle Corrientes 526, planta baja 2. Contactanos al 343-472-0657 o en nuestras redes @Pasos de Cero. El primer paso lo damos juntos. Ejes con Gabriel, Fabián y Juan Manuel. Un éxito el corte de Pitoto, ¿no, Tomás? Sí. Tomás es un ferviente defensor de los cortes que largó Pitoto en el último programa. Hubo un error, y tengo que admitirlo, no fue la tanda. Primero era un tema que nos propuso Gabriel que pasemos, el túnel de la vida. Hoy, obviamente todos los temas musicales del día, de la noche de hoy, van a estar relacionados con túneles, y buscamos adrede que lleven la palabra túnel en el nombre del tema. El plan de la mariposa, ¿cuándo van a estar acá, Gabriel, sabes? 1 de agosto, jueves 1 de agosto, Salamayo. Salamayo. Podemos difundirlos. Sí. Si alguien No lo conocemos, pero lo hacemos con gusto. Lo difundimos con mucho gusto. Exactamente. ¿De dónde son, Gaby? ¿Los conoces? Son de Buenos Aires. De Buenos Aires. Bien. A mí, la verdad, me gustó mucho el tema. Como habíamos prometido, volvíamos de la tanda y íbamos a hablar de túneles y vamos a hablar del túnel subfluvial, el antiguo túnel Hernandarias. Está con nosotros Mariana Melem, que ya estuvo hablando de patrimonios y yo le invité en medio que para hablar un poco del tema de hospitales, pero transcurrimos por otros lados y hoy le invitamos para hablar sobre el túnel subfluvial, el túnel que une la ciudad de Paraná con, en realidad, la provincia de Entre Ríos con la provincia de Santa Fe, que se construyó allá en la década de 60 y se inaugura el 13 de diciembre de 1969. Así es. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que un gusto tenerla de vuelta. Muchas repercusiones de la última vez que te entrevistamos. Muchos amigos ahí dando vueltas, sí, familiares. Sí. Y bueno, está bien, no importa. Lo importante es que quieren que vuelvas. Marian, sí. No, dale vos. No, simplemente que nos pongas un poco en órbita con esto del túnel subfluvial. Bueno, hay que hacer un ejercicio. Primero hay que hacer un ejercicio Hagamos. de reconstrucción a partir de la memoria, de qué implicaba transitar. Por Entre Ríos y Santa Fe y las provincias de la Mesopotamia. Llegar desde Santa Fe a Paraná, si uno quiere, llegar desde Buenos Aires, si quieres, a la provincia de Entre Ríos, a la Mesopotamia, llegar desde el resto de las provincias a cualquiera de nuestras 3 provincias que en aquel momento constituían la Mesopotamia y que hoy ya tienen, digamos, rota la barrera para Exacto. hablar de Mesopotamia, para hablar de esa suerte de isla, ¿no? Y entonces imaginarse un cruce entre Paraná y Santa Fe que se hacía por balsa para
para citar el más próximo en el tiempo, Sí. Pero también tenemos que recordar que, o sea, lo que implicaba ese cruce, un cruce entre Paraná y Santa Fe demoraba 4 horas cuando era rápido, o un día entero cuando había problemas y se encallaban las embarcaciones. Estamos hablando de tiempos de la colonia, pero a posteriori, cuando empiezan a movilizarse o cuando empieza a ponerse sobre la mesa la idea de, o la necesidad de interconectar, bueno, el medio más rápido era la balsa, y hubo distintas balsas. El que escuchamos al principio, que pusimos un audio, era el gobernador en su momento, el impulsor, Uranga, y se lo notaba bastante enojado con el gobierno nacional. Bueno, ese es el tema. Cuando uno tiene que encarar una obra que es un enlace entre 2 provincias, depende del tipo de obra, la dependencia directa es de Nación o es de la provincia. Y eso fue, vamos a decirlo, capitalizado a favor, muy inteligentemente de parte de los 2 gobernadores, porque para hacer un puente se necesitaba el permiso de Nación. Exacto. Pero visto que Nación no mostraba muchísimo interés o mucha voluntad en poder materializarlo, ellos encuentran o se recuestan en el artículo 107, si no me equivoco, de la Constitución, que plantea que el lecho del río, el subsuelo, le corresponde, es de jurisdicción provincial. Entonces ese es el artilugio, digamos, que utilizan para encarar primero un acuerdo entre las 2 provincias para la conformación de un ente. Hay una serie de elementos que son muy, muy interesantes desde el punto de vista de la organización del vínculo entre las 2 provincias. Y bueno, y eso me parece que es muy innovador, es muy moderno, es muy típico de ese mediados del siglo XX, desarrollista, que promueve por todos los medios el desarrollo, ¿no? Y en el caso particular, nosotros como Mesopotamia, como provincia de Entre Ríos, estábamos aislados. Yo digo que quedaba lejos Entre Ríos, era un territorio, un destino lejano desde el punto de vista turístico, por ejemplo. Sin embargo, este tipo de movilización demora mucho en poder materializarse, porque si vamos de nuevo al tema de la historia, aunque sea del siglo XX, un legislador, Méndez Casariego, en 1918, plantea un enlace entre la provincia de Entre Ríos y la de Buenos Aires desde Ibicué a Varadero. Sí. Ese planteo trae aparejado una serie de críticas de parte de quienes estaban leyendo el territorio y decían, ¿cómo vamos a seguir unidos solo norte-sur? Y lo único que va a pasar es que la Mesopotamia va a seguir unida a Buenos Aires, pero no al resto del país. El ombligo del mundo. Exactamente. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que disparó, digamos, como la alarma de alguna manera, que empieza a construirse en la década de 1930 el puente Paso de los Libres Uruguayana? Claro. Con ese enlace, la Mesopotamia iba a estar más próxima a Brasil que al resto del territorio argentino. Entonces es muy, pero muy interesante todo lo que moviliza la sociedad para el vínculo Paraná-Santa Fe. Poco tiempo, o sea, si uno se pone a pensar, poco tiempo de ese puente de Uruguayana, o sea, esa conexión con Brasil, dentro del territorio argentino seguía el miedo de la Mesopotamia agregándose al territorio brasilero. O sea que me imagino que algo los movilizó a los de Buenos Aires para decir, bueno, ayudemos. Porque en el 50 se firman papeles para donde decía, bueno, nosotros, gobierno nacional, vamos a ayudar. No ayudaron, pero lo firmaron a los papeles. Sí, es más, se hicieron una serie de estudios complementarios, porque, a ver, una de las cuestiones tiene que ver con la cuestión económica, además de la geopolítica. Sí, en ese vínculo Ibicuí-Varadero había que desarrollar un viaducto terriblemente extenso, había que construir sobre el río una parte muy, muy importante. Eso implicaba una erogación muy, muy grande. Entonces se hicieron los estudios, pero no se avanzó con eso. Y en paralelo empezaron las presiones de parte de quienes consideraban que era necesario el vínculo este-oeste, sí o sí.
Y entonces 2 capitales tenía más lógica que se unieran. Exacto. Que 2 pequeñas ciudades, digamos, del territorio interior. Entonces hay cartas de apoyo de Córdoba, de Rosario, digamos, del entorno inmediato, y los propios vecinos de ambas ciudades, en este caso, se organizan y plantean discusiones acerca de esto. Es decir, es muy interesante lo que se va generando en torno a la necesidad de este vínculo y cómo después cristalizan la propuesta que los gobernadores desarrollan a partir de la firma del convenio. Pero debe ser de los pocos casos en donde hay tantas personas, tantas entidades involucradas de la comunidad en sí y de las 2 ciudades presionando para que se pueda realizar la obra del túnel. Gabriel, ¿alguna pregunta te surge? Sí, más que nada, ¿por qué cada tanto se reflota, o qué sentido le ves vos que cada tanto se reflote la idea de unir ambas capitales pero con un puente, habiendo hecho un túnel de tamaña envergadura y que en la actualidad, por lo menos en mi entender, se mantiene vigente? Capaz que vos me podés corregir algunos aspectos de su vigencia. A mi criterio se mantiene vigente, comparto con vos esto, pero me parece que son 2 escalas. En aquel momento era necesario este vínculo, y este es un vínculo territorial muy fuerte. Y era en estos términos que estábamos planteando. Hay una cuestión más ahí antes de responderle a Gabriel, que es que la Mesopotamia también se planteaba como una suerte de espacio de amortiguación ante una posible invasión militar por parte de Brasil. Eso también estaba presente. Entonces, que está presente desde muchísimo tiempo, digamos. Sí. Entonces ahí hay una cuestión que motoriza esto. Ahora, hoy el túnel, me da la impresión, creo, además, después de los estudios que se hicieron, o sea, las previsiones era que el túnel iba a durar hasta el 2000, y bueno, duró bastante más, y tiene capacidad portante para rato, pero es una capacidad portante, a mi criterio, vinculada con el tránsito local. Claro. Tránsito ligero. Exacto, el vínculo entre las 2 capitales. Ya también hablamos desde el punto de vista conceptual de un área metropolitana bicefálica, es decir, es un caso bastante extraño en donde podemos hablar de un área metropolitana de Paraná-Santa Fe. Entonces el túnel en ese punto cumple este rol de articulador de esa escala. Y cuando se habla de los enlaces viales de mayor envergadura o de esa necesidad, no tiene que ver con el tránsito diario o con el tránsito de los vecinos, sino tiene que ver con el tránsito, con el transporte de carga. Netamente algo comercial. Es comercial, está vinculado al Mercosur, está vinculado a la idea de la globalización, a cómo se transforma el territorio de la Argentina en función de encontrar otros ejes posibles, porque si nosotros hacemos una mirada de cómo fue el desarrollo territorial de la Argentina con el transporte ferroviario, por ejemplo, Buenos Aires o el puerto de Buenos Aires es el gran embudo. Entonces todo uno mira y es forma de abanico el tendido ferroviario de la Argentina. Ahora, desde aquel momento a han variado mucho las cosas y es necesario equilibrar el territorio. En esa idea de reequilibrar el territorio se piensa en que pueden existir otros ejes transversales que no solamente sean el eje que pasa por Buenos Aires. Entonces, transversales y longitudinales es la idea de poder recomponer. Por supuesto, detrás de una idea, de una fórmula enrolada dentro del movimiento comercial. Bien, estamos hablando con Mariana Melem, arquitecta, amiga de la casa. Ya la vamos a poner directamente como parte del grupo de trabajo, me parece. En breve. Che, Mariana, hablando, el tema es túneles, ¿no? Y no pienso haberme comido tantos videos de cómo se hizo el túnel sin hablar de cómo se hizo el túnel. A mí si bien uno, recién antes de arrancar el programa decíamos, bueno, uno está tan acostumbrado a estar acá y a haber cruzado. Yo nací en 1975, ya 6 años estaba el túnel y me tenía que ir a algún lado, cruzaba por el túnel. Conocí lo que fue la balsa. Lo estoy mirando a Gabriel porque Gabriel, al ser extranjero, al ser rosalino, vi el cartel, pero nunca me adentré al famoso Paraná por balsa. Bueno, las balsas, los lanchones que utilizábamos, en realidad no fue la balsa, sino fue en ese momento con la crecida de la década del 80, sí.
utilizábamos unos lanchones de madera que son muy comunes de ver en el Tigre. Y que eran nuestros. Y después se fueron para allá. Así que, o sea, viví esa época, pero uno por ahí no se... Lo ve tanto que no se pregunta, ¿cómo se hizo eso? Contanos un poquitito. Es, lo que es muy interesante, digamos, es lo que implica la obra de infraestructura, la obra de ingeniería, porque es una sucesión de caños. 37. Una sucesión de tubos. 37 tubos que se iban acoplando entre sí y luego se enterraban. Pero, digamos, la obra necesitó y generó también después, posteriores, conflictos de dominio. ¿Por qué? Porque la obra tuvo que construir un dique seco, tuvo que armar un espacio en donde poder retirar el río para poder realizarlo en algunos lugares, y también una movilización muy grande de arena que fue el motivo por el cual nació Los Arenales. Exactamente. Eso es tierra ganada al río que viene de la obra del túnel. Entonces, de los dos lados hay tierra ganada, ¿no? Tanto de la costa santafesina como de la nuestra. Yo tengo más precisiones respecto de la nuestra, pero sí, seguramente porque es una movilización muy fuerte, digamos, de un volumen importante de tierra y de arena. Y lo otro que es muy interesante es que siendo una obra de ingeniería de esa naturaleza, en donde participaron empresas alemanas e italianas sobre todo, fue muy importante la presencia de los vaqueanos. Los pescadores tenían un registro de lo que le sucedía al río en determinados momentos. Entonces, a lo mejor antes de que el buzo táctico tuviera que sumergirse para trabajar en esto, primero había una consulta a los pescadores que conocían cómo era el movimiento del río en esos lugares. Entonces, digo, una gran obra de infraestructura con conocimientos ingenieriles, con empresas de primer nivel, extranjeras, acostumbradas a esto, sí o sí necesitaron de la opinión del conocedor del río, porque es muy especial, digamos, el Paraná por sus características, por el tipo de suelo arcilloso. Bueno, todas esas cuestiones complicaron muchísimo la obra. Sin embargo, aún con esas complicaciones técnicas y con algunas complicaciones económicas, podemos decir que la obra se hizo relativamente rápido, porque tuvo momentos en donde tuvo que pararse y después continuar. Y lo que es muy interesante es que le dieron el puntapié, o la idearon, si querés, entre los dos gobernadores, entre Uranga y Silvestre Beñi, pero después los gobiernos de facto que sucedieron se comprometieron a seguirla. Sí, eso fue raro, pero bueno. Y es muy, muy interesante analizar el discurso, por eso no lo voy a dejar para los comunicadores, pero a mí siempre me llamó la atención los discursos del día de inauguración, porque hablan de... el caso de Fabre concretamente dice, hemos ganado la batalla contra el aislamiento. O sea, siempre es en términos militares. Bueno, no es coincidencia. Todos esos discursos siempre vienen por ese lado. Sí, vienen por ese lado. A mí estuve prestando atención a las dimensiones de cada uno de estos tubos que dice Mariana, son 37. 4.500 toneladas cada uno, 65 metros de largo cada tubo, 50 centímetros de espesor cada pared. Son unos monstruos, realmente. Cuando vos te pones a pensar, en 1961, 62, 63, hacer semejantes bestias, leía que leí y escuché los videos de los que participaron, que en el dique seco hacían de a 4 tubos y los iban sacando, y hacían 4 más y lo iban sacando y lo iban colocando. La isla flotante que trajeron de Holanda, el primer láser que se utilizó en la Argentina fue en esta obra. Una cosa de locos. No, es impresionante. Y bueno, y la cantidad de habitantes que ganó Paraná, ¿sí?, también con la obra, porque hubo muchos técnicos que vinieron por la obra y se quedaron. Mirá. Claro, no pensás, uno no lo piensa, pero no, para nada. La mano de obra, ¿tenés idea de qué mano de obra se utilizó? ¿Ese dato lo tenés? No lo tengo. Lo que sí tengo como dato es que la empresa proveedora, el comercio proveedor de los azulejos del túnel, fue el corralón de los Slimovich, de acá de Paraná. ¿Sí? ¿Todos esos azulejos? Sí.
En su momento, la verdad, me he perdido la oportunidad de hacerle un reportaje a Yaco, al papá de Adriana, que era, digamos, del comercio, y él fue el que contaba esto de que ellos habían sido los proveedores de los azulejos del túnel. Tuve la oportunidad de atender un azulejista, azulejero, no sé cómo, el de los colocadores, allá en mi época de residente de clínica, hace más de 20 años, y lo recuerdo, me contaba cómo hacían, cómo los sumergían en agua, cómo los hidrataban, cómo los se cansaron de poner. Bueno, fueron de los últimos que entraron. Claro. Porque ya estaba puesto todo. Sí, y, sí. Me llamó la atención, no recuerdo ahora, pero tiene un nombre alemán, no era de los alemanes que vinieron, pero era un trabajador de acá, el primero en cruzar. Uno dice, bueno, el primero que cruzó fueron los... No, fue un trabajador que llegó embarrado de los pelos hasta los dedos del pie. Dice, crucé cuando llega a la costa, o sea, llega a la costa del Paraná. Tiene un nombre alemán, ¿no? Carlos no sé cuánto, y lo escuchás hablar con la emoción que cuenta cómo cruzó todos los tramos hasta llegar a Entre Ríos. La verdad que es emocionante. ¿Cuánto tiene de vida útil el túnel? Porque me quedé pensando en eso cuando charlabas. ¿Cuánto puede llegar a tener de vida útil? Evidentemente las predicciones son relativas, pero ¿por qué pueden errar? Porque tiene que ver con el mantenimiento, tiene que ver con la frecuencia de uso, tiene que ver con un montón de elementos. En el momento que se hace esa evaluación no existía Rosario Victoria. Claro. Yo también recuerdo, además de la creciente del 83, que fue un parámetro, pero después, en los 90, hubo otra creciente y hubo un inconveniente con los obenques del Zárate Brazo Largo, por ejemplo. Ajá. Lo que hizo que directamente el tránsito que se había, digamos, que llevaba a la Unión por Buenos Aires, o Zárate Brazo Largo, pasara al túnel, y lo pudo soportar. Claro. Ahora, los momentos de riesgo fueron los momentos en donde el mantenimiento era escaso. Pero hoy se han hecho, o sea, se monitorea constantemente, se mantiene la capa superior de manera que no se produzca ninguna situación de riesgo. El riesgo era en su momento la flotabilidad. Pero le pusieron toda esa manta de esa manta, sí, exacto. Sí, exactamente. Que con la que bajante, se vio hace poco. Con la bajante en tiempos de pandemia, parecía que era un cocodrilo lo que había ahí. Exactamente. Porque quedó expuesta la manta. Perdón, en términos técnicos, todos hablan, o por lo menos se hablaba bastante, que el temor siempre eran las grandes crecidas, pero en la bajante, que eso quede expuesto, ¿le significaba algún riesgo? Yo entiendo que alguno debe haber tenido, pero no tan fuerte como el otro. O sea, el hecho de que flote, ese era el problema. Por eso, en todas las oportunidades, lo que se hizo fue cargarlo. O sea, me recuerdo una mano completa. Una mano con arena, completa. Sí. Eso, para Gabriel, vos ibas cruzando por el túnel, ibas cruzando de a poco, te daban 20 minutos para un lado y después venían los del otro lado, porque una mano entera estaba llena de grandes cajones, eso es lo que recuerdo, yo era muy chico, llenos de piedra o arena. Sí, arena. Quiero decirle a la mesa acá presente que tenemos el agrado de tener a Juan Manuel Sabas. Se hizo la rata. Sí, no se hizo la rata, porque estuvo laburando hasta conseguir, yo sabía que su persistencia iba a dar frutos. Topo, ¿cómo andás? Buenas noches. Te da acá Mariana para que la saludes. Voy a poner los sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mariana? Muy buenas noches, y agradecerle a Adrián Chiacopazzi, que es el técnico, el ingeniero de sonido, todo de Ejes, que se vino hasta casa y me solucionó. Che, Sí, nos va a salir caro esto. Sí, carísimo. Ya le dije. Pagalo vos. Un heredero. No, hay que pedir un heredero. Claro. Cierto que no hablamos hoy de herederos todavía. Eso ¿Viste? fue un Ahí error. se acordó. Exactamente. Sí, del mejor jean. Una preguntita. Sí. Una preguntita. Hoy es imposible pensar en cualquier obra, no sé, ya sea de túneles o de cualquier otra obra que se encare de grandes envergaduras, el estudio de impacto ambiental. Sí.
En ese momento, ¿se hizo en el túnel? Yo te escuchaba hablar de los conocimientos de los pescadores, de los vaqueanos, pero ¿hay un impacto ambiental? ¿Se hizo? Yo me imagino que sí, algo se tiene que haber No hecho. era usual y no llevaba ese nombre. Hubo una serie de estudios técnicos que tenían que ver con el río, las posibilidades, con los asentamientos seguramente, con el movimiento. O sea, yo recuerdo haber visto publicaciones de los diarios santafesinos, sobre todo, que fue a lo que tuve más acceso, pero donde aparecían planos de sector, o sea, mapas de sector, en donde iban contando ciertas cuestiones técnicas. Pero de ahí a decirte que eso sea un estudio de impacto ambiental, creo que no. Creo que no, porque no estaba planteado como tal. Digamos, los estudios de impacto ambiental son exigidos en la actualidad, supongamos, hará 15 años más o menos, y pensemos también que en la escala global tenían otra denominación, porque no nos olvidemos que también el túnel se hace, y la otra gran obra que dice el gobernador Uranga, ¿cuál es? Salto Grande. Y entonces, la represa fue hecha en ese momento fue el de pensar en las represas. Y hoy no estamos pensando en represas, estamos negándonos, sobre todo desde Entre Ríos, cuando se hizo frente a esa idea de hacer la represa Paraná Medio, que era la que seguía. Exactamente. Sí, me acuerdo. Desde La Paz se activó mucho, con mucha gente a favor y en contra del Paraná Medio. Sin duda. Bueno, La Paz era una de las localidades que podía llegar a perder buena parte de su patrimonio construido, por ejemplo. Mirá lo que se hubiese perdido el resto de Entre Ríos, por favor. No, sin duda. Bueno, pero hay que pensar también cuál es el momento histórico y dónde están puestas, en todo caso, dónde están puestos los objetivos o las grandes ideas que llevan a esto. Porque no es ninguna casualidad que el túnel, la represa de Salto Grande y la nueva federación sean los tres íconos más fuertes que tiene la provincia de Entre Ríos para los años 70. Sí. Por supuesto, no me quiero olvidar de las otras obras de conexión, pero para hablar como, digamos, el túnel es el puntapié del resto de las obras de conexión. Es decir, tanto el Colón Paysandú como Zárate Brazo Largo, como Fray Bentos, fueron los que se construyeron prácticamente inmediatamente. Terminó el túnel y empezamos con esas obras. Las grandes obras de infraestructura en Entre Ríos siempre tuvieron que ver con la conectividad. Por supuesto. Después, olvídate. Sí. Eso, para mí, creo que es una deficiencia justamente de los gobiernos entrerrianos. Y muchas veces, si no estuviese Santa Fe o Buenos Aires o... Bueno, el resto con Corrientes no tenemos grandes obras, pero sí con el Uruguay, con Brasil. Uh-huh. Pero todas las grandes obras que uno recuerda tienen que ver con conectividad. Y porque tiene que ver con la mirada estratégica de ese momento, de cómo se concibe el territorio. Está en bien. Realidad, es con eso. Bueno, un problema también. Lo que pasa es que depende de dónde estés parado y cuáles son los objetivos. Siempre tiene que ver, digamos, nunca hay posibilidad de resolver los problemas escala 1 en 1, ir a cada lugarcito, sino que uno tiene que plantear ideas estratégicas de desarrollarlas. Evidentemente, la conectividad ha sido una de las ideas estratégicas, la energía ha tenido que ver con las otras, y entonces esas son las grandes obras de infraestructura que reconocemos. Pero también hay que pensar que, por ejemplo, hubo ciertos proyectos de industrias alternativas, como el de la remolacha azucarera en Victoria, que no prosperó, pero que tenía, es hija del mismo modelo, digamos, del mismo modelo desarrollista, es decir, pensar en alternativas productivas, por ejemplo, y a veces no dieron resultado, la mayoría. Bien, estamos hablando con Mariana Melen, arquitecta, amiga de la casa, sobre el túnel subfluvial. Hablamos del túnel en general. Vamos a hacer un pequeño impasse, Topo. ¿Qué te parece, Gabriel? Vamos a escuchar un poquitito de música y vamos a seguir con la entrevista con Mariana. Y por ahí la podemos meter un poco en los temas nuestros. ¿Te podés quedar, Mariana, o no? Sí, me quedo. Se queda. Dale. Tráeme un café, por favor, Tomás. O un gin. Un gin, un Herederos. Podría ser un buen gin, es un buen momento. Es un buen momento, realmente. Mirá, siempre dispuesto. Nosotros, aquí no pasa música, pero destapar las botellas siempre. Eso está bueno. Y ahora la cerveza también. Bueno, acuérdense que Herederos también viene en lata,
y está muy bueno. Ya está preparado, lo ponés, lo enfriás y lo servís directamente en el vaso. Vamos a escuchar un tema, yo creo que de los temas musicales que tienen la palabra túnel, tal vez, por lo menos para lo de mi generación, debe ser uno de los más conocidos. El Túnel del Amor, Tunnel of Love, de Dire Straits. Así que pasaba a Dire Straits con el Túnel del Amor, Tunnel of Love. Topo, ¿estás ahí todavía en La Paz? ¿O te enojaste y te Acá fuiste? estoy. Ay, qué suerte que No, te sí, acá tengo. estoy. Topo, bueno, no, la idea ya se quedó con nosotros Mariana, así que si van surgiendo preguntas, y creo que vos sos el que más preguntas podés llegar a tener, porque me parece que lo que es túneles, arquitectura, Mariana, y turismo, una de las cosas que puede llegar a estar más emparentado. Yo quiero tocar rápido, porque lo mío es corto, no me parece tan divertido, que es el tema de túneles y medicina. Cuando decimos túneles y medicina, se nos viene a la cabeza principalmente uno, que es el túnel carpiano. El túnel carpiano es una enfermedad que se presenta, según algunos libros, más en la mujer que en el hombre, sobre todo en la posmenopausia.
Es una enfermedad que, o sea, en realidad son varias enfermedades que pueden producirlo, porque es un dolor que se presenta por la compresión de un nervio que pasa entre los huesos de la muñeca y un ligamento, que es el ligamento transverso del carpo. Está probando, no me mire todo el tiempo. Lo estoy mirando al traumatólogo. Si no miro al traumatólogo para que me corrija, ¿quién miro? Está muy bien. Mariana, ¿te parece bien? Yo no tengo nada para decir. O sea que bueno, la idea, esto es un tunelcito. Estoy llevando de vuelta a la facultad, no me mire. No, vos sabés que es una cosa de loco, porque estos temas de anatomía eran un embole para mí, ¿qué quiere que te diga? Yo no comprendo cómo les puede gustar esto, pero yo sé que a los traumatólogos están compuestas, el piso tal y tal, el costado ahí, el techo, sí. No, es terrible, era un sufrimiento estudiar estas cosas, pero bueno, se tuvieron que estudiar porque si no hubiese llegado a donde llegué. Por lo menos a ser médico, después si es mucho o poco es otra historia. La cuestión es que este nervio es el nervio mediano. Usted imagínense que el nervio mediano inerva una parte de la mano, ¿sí? Y si se mira la mano, la palma de la mano de frente y ven el primer dedo, que es el gordo, el segundo y el tercero, es prácticamente lo que está inervando el nervio mediano. Y ahí produce síntomas. El problema es cuando el síntoma es mucho dolor. Y cuando es mucho dolor y genera mucha incomodidad, inclusive de forma espontánea, hay que operarlo. Así que ese es el túnel más conocido de los que podemos hablar. Hay otros túneles más. Y después Gabriel nos hizo recordar, cuando estábamos charlando en la preproducción, el túnel tarsiano, que es en el pie. Y es algo similar y no me voy a explayar demasiado. Pero a mí de los túneles que más me parecieron atractivos de lo que podía llegar a hablar es la luz al final del túnel. Y es una experiencia cuasi religiosa, podríamos decir, que se escucha en diferentes poblaciones, diferentes culturas, diferentes religiones, que es una experiencia cercana a la muerte. Esa luz que se ve al final, que tiene ciertas explicaciones científicas. Entonces uno dice, pero ¿y por qué? Alrededor de un 20% de las personas que tuvieron experiencia cercana a la muerte, o sea que casi murieron, y que pudieron zafar de eso, cuando vuelven y tienen la capacidad de contar lo que sintieron, alrededor de un 20% de las personas hablan de este tipo de fenómeno, que es ver un túnel y en el fondo una luz que ilumina. La explicación tiene que ver principalmente con, por lo menos científica, después el que quiere creer otra cosa no tengo ningún problema, tiene que ver con una falta de irrigación en la retina, que la sufren inclusive en algunos casos, por ejemplo, pilotos de avión, de caza, de guerra, ¿tá? Esa falta de irrigación en la retina lo que hace es una isquemia, o sea, genera una visión en escopeta, sería. Genio de escopeta. Vamos, exacto. Me acuerdo de ¿Viste? Ahora te estás metiendo vos en la parte mía. Esa forma ese trastorno visual que se genera puede llegar a producir esto. Y después hay otros fenómenos que se dan a nivel del sistema nervioso central, que es un aumento de la intensidad de las ondas gamma. Ese tema también a mí ya no es mucho de mi área, pero bueno, que se da en la zona parietal, temporal y occipital, que puede llegar a producir este tipo de visiones, o por ejemplo también esto de sentirse que uno está flotando en el aire, esa cosa de verse desde arriba, o encontrarse con familiares muertos hace mucho tiempo, ¿tá? Así que la explicación principalmente se da por una fuerte falta de oxígeno a nivel del sistema nervioso central. La retina es parte del sistema nervioso central, es más, es la única que se puede ver a simple vista con un oftalmoscopio, y explicaría por qué se habla de la luz al final del túnel. Ese es me va a ser mi contribución rápida y corta de lo que es la medicina y los túneles. Además, porque también se usa el reflejo justamente pupilar para corroborar el estado de vigilia o no de una persona. Bueno, la muerte cerebral de la muerte cerebral, eso sí se habla y mucho, porque bueno, muchos dicen, no, regresó de la muerte. De la muerte cerebral no hay registro alguno científico de que se haya vuelto. Punto. Muerte cerebral no tiene regreso. Por lo menos no hay nada publicado en ningún lado. Topo, ¿vos cómo andás por allá? ¿Bien? ¿Alguna clase de experiencia de este tipo? ¿La luz al final del túnel?
No. La Michetti. Lo más parecido que escuché es la luz al final del túnel del segundo semestre. Pero después de eso no he escuchado. Y los brotes verdes. Y los brotes verdes. Que es otro programa de radio, no es el nuestro. Bueno, así que más o menos en eso andábamos. A ver, yo estoy viendo acá lo que hizo tan prolijamente Pitoto. Y me puso un lindo tema de Bruce Springsteen. Ah, ¿sí? Sí. ¿Vamos a alargar con eso? Topo, ¿vos no tenés ningún comentario o cuestión que tenga que ver con los túneles para que puedas charlar con Mariana? Pobrecita, porque si no la vamos a tener acá y se nos va a aburrir. No, uno que no entiende nada de arquitectura, ni de ingeniería, ni de nada, se maravilla y se asombra con construcciones como la del Eurotúnel, con obras de ingeniería de avanzada como esa, o lo del túnel de la base de San Gotardo en Suiza. Pero uno de los que más me llama la atención son los túneles que utilizaba el Vietcong para poder sobrevivir a los bombardeos franceses y norteamericanos en su momento. Gente viviendo 2, 3 y 4 años, gente nacida dentro de esos túneles, salían únicamente de noche para poder sembrar algo, para poder hacer una vida más o menos normal, únicamente de noche. Volvían después 3, 4 años viviendo en esos túneles en condiciones casi infrahumanas. Así que ato esto para preguntarle a Mariana, ¿cómo es el tema de la seguridad en los túneles, en la construcción de los túneles? Bueno, ¿Qué son las cosas que se tienen en cuenta? En el caso nuestro, además no voy a pasarme de profesión porque no soy ingeniera, pero en el caso del túnel nuestro, lo que garantiza el tema de la utilización de estos caños como túneles, más la incorporación de un plano que genera un hueco en ese, no sé si alcanzo a dibujar explicando, ¿no? Pensemos que cada uno de estos tubos que integran el túnel, para poder transitar uno tiene que hacer un plano horizontal. Sí. Y tiene que hacer un plano vertical, digamos otro horizontal más arriba, para que donde se incorporan las luminarias, el piso y el techo. El piso y el techo. Ese piso y el techo en realidad deja dos grandes espacios vacíos de aire, que son los que permiten que se intercambie el aire, por ejemplo. Ajá. El aire, digamos, que circule entre esas dos cámaras, exactamente, con las torres que hay, lo que nosotros vemos desde fuera, que son, aprovechamos para decir que son las obras de arquitectura del túnel, que las hizo el arquitecto Mario Roberto Álvarez, uno de nuestros arquitectos estrella, digamos, de la Argentina. Justamente eso que nosotros vemos, esos elementos verticales, son las torres, que tiene que ver con cómo se intercambia el aire ahí dentro. O sea que la seguridad desde el punto de vista de la habitabilidad está garantizada por estas cosas y por una serie de dispositivos que tiene además el túnel que va controlando esto. También yo recuerdo otras cuestiones de seguridad que tiene que ver con la seguridad vial, que era todo el sistema de cámaras que tenía, y que creo que se actualizó no hace mucho, pero tengo recuerdos infantiles de eso, ¿no? De la idea de cómo desde las cámaras van observando lo que pasa dentro del túnel, en un momento en donde, obvio, no tenían el problema que tuviste hoy con internet, porque no había internet. No existía. Pero sí era un sistema de avanzada, es decir, había una serie de elementos que estaban garantizados, que tenían que ver con la seguridad y que hoy todavía perviven. Es decir, el tema que no hay sobrepaso, el que tenés una velocidad limitada, el que hay mediciones respecto de la calidad del aire. Monóxido de carbono y toda esa historia, me imagino. Exactamente. Entonces, todos esos elementos hacen a la seguridad. Desde el punto de vista ingenieril o estructural, son las cuestiones de seguridad, son esas que hablamos más temprano. Esto de asegurar que no flote, que esté en condiciones, que tenga la cantidad de luminarias que tiene que tener, que tenga esos pasos también sobre los laterales. Vieron que hay un espacio que es más alto que la calzada donde uno circula, y esos espacios también tienen que ver con la incorporación de servicios, como servicio contra incendio, como otros tipos de elementos que hacen a la seguridad. Así que eso está controlado de algún modo. A mí hay algo que me llamó la atención, no sé si ustedes se percataron, Mariana seguramente sí, bueno,
Seguramente, puede que no, pero bueno, yo creo que sí. La salida de Paraná o la salida de Santa Fe o la entrada son diferentes. Sí. Son territorios distintos, son niveles distintos. Sí, pero me llamó la atención que las paredes santafesinas son rectas y las nuestras son en B. Sí. Y te dan una sensación diferente, lo estuve buscando después, porque y hay una explicación que tiene que ver con esto de evitar esa sensación de encierro al entrar o salir del túnel. Claro, lo mismo que esa suerte de pérgola, que está, lo que hace es ir amortiguándote, ir acostumbrándote la vista hasta que llegás al interior, que es oscuro. Exacto. Por más que vos tengas luminarias, es distinta la luz del día. Entonces, todo eso son elementos de amortiguación que tienen que ver con la seguridad. Con la seguridad y con la calidad de lo habitado, digamos, que tiene que estar relacionado. Eso está desde el comienzo, ¿no es cierto? Siempre estuvo así, es parte del diseño. Por eso digo que es muy importante no solo recordar las cuestiones que hacen a la obra de ingeniería en sí y las cuestiones de seguridad que estamos hablando o estructurales, sino también a las obras de arquitectura que hacen a ese complemento, porque esta idea de la amortiguación de la luz y todo eso está vinculado con la obra de arquitectura concretamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, aparte, yo estuve leyendo un artículo que me enviaste justamente escrito por vos, de esto de las torres de aireación, como, no sé si la intención cuál fue, mezclarlas con el ambiente, hacerlas así de esa manera. Tiene, bueno, seguramente. ¿Qué concepto arquitectónico tenía Álvarez para hacerlo? A ver, eso estaba encuadrado dentro de lo que conocemos, está próximo al brutalismo, es decir, mostrar los materiales tacuanzón. Fíjense que nosotros vemos el hormigón y no tiene nada más, hormigón. Sí. Listo, estamos viendo eso. No está revestido con nada. Es decir, es toda una corriente estética que durante los años 50, 60, sobre todo, fue muy importante y que, bueno, Álvarez, por supuesto que la formula a su criterio, porque Álvarez es muy singular. Pero las alturas de las torres y todo esto tiene que ver seguramente con cuestiones científicas, con cuestiones ingenieriles, no con cuestiones, acá no estéticas. No hay cuestiones que tengan que ver con la estética exclusivamente. La mirada estética de esos años era muy ética, es decir, por eso digo, esto del brutalismo tiene que ver con mostrarse tal cual es, no estar construyendo un maquillaje sino mostrar, y nosotros vemos eso. Los lugares en donde tenemos revestimientos es porque necesitamos tenerlo. Digo, para mantener el túnel limpio es más fácil que tenga una superficie de fácil limpieza, limpiable, como serían los azulejos, que una superficie porosa, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir acercándonos a la parte del doctor Gabriel Rosselló y el deporte, pero previamente vamos a transcurrir por otro tema musical que se llama igual que el de Dire Straits. O sea, parecíamos repetitivos, pero bueno, también se llama Tunnel of Love. Puede ser una inspiración frecuente en artistas, si vamos al caso que no tiene el nombre, pero como le dije hace un rato a usted, qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú, cantaría Joaquín Sabina. Parece que el túnel también se puede asociar a otras cuestiones, Fabián. Y obviamente. Que seguramente no hablan del subfluvial, claramente. Me hubiese metido en una parte un poco más embarrada, si me hubiese metido en la medicina y esas cuestiones. Pero bueno, este es Bruce Springsteen y hace un tema que también se llama Tunnel of Love, igual que el de Dire Straits. Es de elección del Topo. ¿Topo algo para agregar de este tema o hoy no hicimos investigación musicairil? No, hoy no hicimos, nos dedicamos más a leer un poco nos dedicamos a leer un poco más sobre esto que tanto nos llamó la atención, que son los túneles, y dejamos la música y nos dedicamos a buscar temas que tengan en el título o en el desarrollo de la letra que hablen sobre túneles. Te prometo que en el próximo asado que hagamos en La Paz vamos a hablar del Vietcong hasta que no ardan las velas, te lo juro, ¿no? Porque vi que te entusiasmó lo del Vietcong. Mariana me quedó mirando con los ojos que parecían 2 huevos fritos, mirá. ¿De qué me va a preguntar este loco? Así me miró. Bueno, vamos al tema. Bruce Springsteen, Túnel del Amor. That
man sitting on a little stool takes the money from my hand while his eyes take a walk all over each. Hands me 2 tickets, smiles and whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove, and we'll ride down, baby, into this tunnel of love. Well, I can feel a soft silk of your blouse and through them soft thrills in our little farmhouse. And the lights go out and it's just the 3 of us, yeah. You, me, and all that stuff we're so scared of. Gotta ride down, baby, into this tunnel of love. Well, there's a crazy mirror showing us both in 5D. I'm laughing at you, you're laughing at me. There's a room of shadows that gets so dark, brother. It's easy for 2 people to lose each other in this tunnel of love. Ought to be easy, ought to be simple enough, yeah. Man meets woman and they fall in love, but this house is haunted and the ride gets rough. You've got to learn to live with what you can't rise above. If you wanna ride on down, down in through this tunnel of love. This tunnel of love. This tunnel of love. Así escuchábamos al jefe, a Bruce Springsteen. Hace pocos días tocó en Madrid nuestro gran amigo Germán Murúa, ¿no es cierto, Topo? Creo que lo fue a ver, ¿no? Él y el hermano.
Sí, creo que fue las 2 fechas que tocó, fue fanático de Bruce Springsteen. El jefe, sí, creo que fue las 2 fechas, es verdad, es verdad. Bueno, Túnel del Amor. De a poquitito se fue asomando y llegamos a la parte del deporte, Topo. Yo creo que, espero que mi operador esté atento. No, porque no vamos tan al derecho al balompié, así que no hay problema. ¿No hay problema? No hay problema. Así que lo voy a presentar como corresponde, es la columna de Gabriel Roseló. Muchas gracias, Fabián. Bueno, en primera medida iba a arrancar con otra cosa, pero cuando la escuché a Mariana minutos antes hablar de la oxigenación del túnel, me hizo recordar que he participado en 2 ediciones de la Maratón de Malvinas, prohibido olvidar, y justamente uno de los atractivos más importantes que tiene esa maratón, que hace que venga muchísima gente, es poder pasar el túnel. Es verdad. Desde Santa Fe hacia Paraná, y le aseguro que, si bien lo pasé miles de veces ese túnel en auto, la experiencia de correrla es muy distinta, porque en algún momento esa luz del final del túnel de Víctor Sueiro no se ve, es muchísimo en ascenso, uno en el auto no se da cuenta el trayecto en ascenso que hace continuo, porque baja muy abruptamente desde Santa Fe, pero después un ascenso paulatino, o sea, son un kilómetro y medio en ascenso, que el que vive de este lado del río está acostumbrado a ciertos desniveles, pero por el otro lado me tocó correrla en 2 ediciones. Una, la última, con un clima, vamos a decir, agradable, y una con un calor intenso. Y la del calor intenso te aseguro que es sofocante estar adentro del siente, túnel. por más que sea profundo. Sí, se siente, Bravo. y más que son los primeros kilómetros de la carrera. No es al final que uno llega más extenuado, cansado, con falto. La idea es aire. cansarlo, de entrada. Te aseguro que después de los primeros 4 kilómetros, vos cuando salís, tenés además la subida que está del Club Ministerio, sí, por el costado. Ya sí. Cuando bajás para la Berencena te parece una pavada la carrera. Y te queda la mitad. Pero esa primera parte es bastante intensa. Quería arrancar por eso, porque me lo trajiste a colación, con la oxigenación y demás, que en un momento, por más el día de calor, por más que respire Bueno, uno muy profundo, pensemos no. que el túnel no está pensado para los peatones, Bueno, y menos exacto. aún para los maratonistas. Estos sino- alemanes no piensan nada al final. Y el otro aspecto que vi, así como no está preparado para nosotros, para los autos de carrera, que hubo una gran polémica cuando los del TC quisieron pasar por el túnel, que había una velocidad máxima, que de hecho yo después vi los videos de carburando y no fueron a 60 claramente, pero fue breve también. No sabía, vos sabés que no sabía ese dato. No, ¿Pasaron yo por ahí? Sí, pasaron por ahí. Tuvo una gran polémica porque tuvieron que pedir un permiso Especial. Mirá vos. Y por último, el último permiso especial que tiene, y cierro con el túnel subfluvial y después me dedico a los otros túneles. Ajá. ¿Usted conoce a Aldo Pedro Poy? Sí, como que Topo, no. ¿usted conoce a Aldo Pedro Poy? Sí. Muy El bien. papá de Lucy Boy. En el museo de Rosario Central está el apéndice del jugador de Newell's que roza la cabeza de Pedro Aldo Poy. Exactamente. Para Mariana, Aldo Pedro Poy hizo el 19 de diciembre de 1971 un gol con el que Central le ganó a Newell's en cancha de River, que le permitió a Central clasificar a la final y posteriormente ser el primer campeón de la ciudad de Rosario. Ese gol, desde 1972 al año siguiente, se empezó a hacer ese festejo. O sea, que alguien le tirase la pelota a Poy, Poy vuela de palomita y hace el gol. En la actualidad Poy sigue vivo, se sigue haciendo ese festejo, pero para los 50 años, el departamento de filiales de Central convocó a todas las filiales a lo ancho del país y en gran parte del mundo de replicar el gol de Poy y generar un video para que después fuera utilizado en el festejo de los 50 años en el 2021. La filial Paraná del Club Atlético Rosario Central logró, no sé cómo, un permiso para un día a las 12 de la noche poder tirarle un centro a Poy desde Santa Fe, cabecearlo en Entre Ríos y hacer un gol interprovincial. No, qué buena idea. ¿Vos estuviste mezclado ahí? Estuve consciente de la situación, pero sin lugar a dudas, dentro de todas las festividades que se hicieron y se replicó el gol en donde haya filiales de Central a lo largo del país y del mundo, esa fue la originalidad que se buscó acá, de que el centro apoyo fuese de Santa Fe y el cabezazo, En el gol lo Paraná. convirtiese en Paraná. Qué buena idea. Dicho esto, vamos a otros túneles, vamos a salir del subfluvial y vamos a encaminar la columna para donde pensaba. Habitualmente, Mariana, en el fútbol
el caño, pasar la pelota entre las piernas, en Argentina se le dice caño, en algunas partes de Argentina se le dice túnel, por ejemplo La Plata se le dice qué lindo túnel, nadie dice caño, o uno se entiende la doble jerga. Y uno de los por ahí más recordados caños, voy a tirar dos para que las dos parcialidades no se sientan afectadas. Hay uno muy épico de Arnaldo Ariel Ortega, el burrito Ortega, en un Boca River, que encara por el sector derecho, le sale el marcador izquierdo, que era Gabriel Paletta, Ortega parece que se va a caer, le hace un caño y la foto se detiene, que es muy simbólica, porque Paletta queda con las piernas cruzadas. Parece un catre. Que a veces como un catre mal armado, Ortega sonriente pasa por atrás. La jugada lamentablemente no termina en gol, como suele pasar en grandes caños. Sí. Es muy vistosa, la jugada prosiguió, no es que la perdió. Una de las virtudes de Mariana es que para que el caño sea caño, uno no solamente la tiene que pasar entre las piernas, sino que continuar con la jugada, si no hace un gesto estéril o tribunero. Para el otro lado, el 24 de mayo del 2000, partido de revancha de la Copa Libertadores entre Boca y River, es muy recordado por el día que Martín Palermo, y eso sí tiene que ver con mi especialidad, vuelve al fútbol tras 6 meses apenas de su lesión de ligamento cruzado anterior, lo cual era una recuperación prácticamente en tiempo récord, con muchas limitaciones técnicas, pero Martín Palermo ese día hace el Martín gol Palermo siempre tuvo limitaciones técnicas. Pero físicas también, que se sentencia el Boca River. Boca le gana a River 3-0 y avanza, elimina a su clásico rival y después sale campeón de esa misma copa, pero con el partido 2-0, todavía el partido no liquidado, sobre el sector derecho también, Juan Román Riquelme recibe una pelota mirando a la tribuna, o sea, de espaldas al campo de juego, la pisa con la suela, sale el colombiano Mario Yepes y de espaldas le hace un caño terrible en el cual Riquelme por el otro lado gira y recupera la pelota, o sea, no fue improductivo, sí la logró llevar hasta el lateral y ganar un lateral metros más adelante, y sobre todas las cosas zafó de lo que en mi opinión hubiese sido una patada alevosa, que Yepes no lo interpretó como un lujo, como una provocación, a pesar de lo estrendoso ole que se ha escuchado en el estadio. Una imagen que se sigue replicando en cualquier lugar que se hable de jugadas de Boca, esa de que Riquelme se replica constantemente. Hay algún gol de caño también es importante y podría haber sido más recordado, y vinculando a alguien que hablamos al inicio como Ortega, un gol del Piojo López contra Holanda en el Mundial 98. Todos nos acordamos del cabezazo de Ortega y su expulsión y la eliminación, pero el Piojo López, con sus limitaciones técnicas también, logró hacerle un gran gol de caño, cuasi puntina a Edwin van der Sar, un arquero bastante alto, que establecía la igualdad en ese momento, un Mundial que minutos después de esa jugada quedaríamos fuera, pero traté de buscar ahí pila de caño de Messi, del Diego y demás, pero ninguno con un algo picante, épico, que haya quedado súper en la memoria. También se utiliza en el básquet, también lo ha hecho muy clásico Manu Ginóbili, tanto para eludir a algún rival como para asistir. Facundo Campazzo es otro de los exponentes de hacer ese tipo de jugadas. Me ha tocado recibirla alguna vez en eso, y no, le aseguro que no es nada grato. No es nada muy grato, y menos si se lo festeja. Bueno. Por eso. Por último, y para darle el último ribete y para aprovechar aquí la presencia de Mariana, sí es importante en los estadios las salidas al campo de juego. Generalmente la distancia entre los vestuarios y el terreno de juego. Lo miro a Tomás porque voy a hablar de la vereda contraria a su corazón. Uno de los túneles más largos es el de Racing Club de Avellaneda, que desde el vestuario a la cancha uno puede tardar 1.5 minutos caminándolo, y tiene escaleras de subida, bajada. La verdad es que es verdaderamente largo. Recuerda mucho al capítulo 1 del libro Área 18 de Roberto Fontana Rosa, donde si uno no leyó ese libro, parece que está describiendo una situación del Vietcong, pero en realidad cuando llega al último renglón uno entiende que está hablando de un equipo buscando el túnel para salir a un campo de juego, con la genialidad de Fontana Rosa. Totalmente. Y sí, seleccioné para cerrar, un par de túneles de ingreso al campo de juego que son bastante similares, destacados. Por un lado tienen que ver, la Alemania está presente, vamos a empezar hay un par de clubes de Alemania, pero también hay algunos de
también de México que tienen sus particularidades. El primero es el del Schalke. En la arena Veltins, el acceso es íntegramente de roca, de piedra, porque los orígenes de la ciudad alemana de Schalke era muy vinculado a la actividad minera y al carbón. Entonces ese túnel de salida, ese pasillo desde los vestuarios al ingreso del campo de juego, simula una mina, como estar transitando una situación minera. Qué loco. Por un lado. Por el otro lado, más moderno si se quiere, el Al Nassr de Arabia Saudita, su particularidad es que está tan lleno de pantallas y tanta inversión que lo pueden plotear de la manera que quiera, según rival, lo que quieran homenajear. Va al Barcelona y lo plotean del Barcelona sin tener que plotearlo, simplemente con grandes efectos lumínicos, que prácticamente es atravesar un mar de pantallas. Ese ya va vinculado más a la tecnología. En Hamburgo, mirá, Hamburgo, no se lo dije antes para sorprenderlo, en Hamburgo está el club que se llama Hamburgo, pero está su tradicional rival y que uno lleva más, tiene mucha más simpatía, o por lo menos en mi caso, por el St. Pauli. El St. Pauli es un conjunto de tradición obrera e historia, están más vinculados a que es uno de los clubes que ha tenido presidenta, que es antifascista, tiene por algunos clubes de izquierda se lo trataría de zurdos a lo de San Pauli, que tienen que ver justamente con el eso. Túnel que estuvimos charlando recién, también se le llama túnel de San Pauli. Bueno, hay una iglesia muy importante que es la iglesia de San Pauli. Hay mucho de San Pauli ahí en Hamburgo. Bueno, en general uno de los logos, el logo de la camiseta del San Pauli es o por lo menos que tienen sus hinchas, es una calavera cruzada con dos huesos. Pero esos dibujos, piratoides. Claro, justamente, por ejemplo, la página argentina se llama Piratas del Sur. Ese tipo de diseño, y con pinturas como por ejemplo Welcome to Hell y varias más, es lo que recorren a modo intimidatorio el túnel, además con luces rojas y la pintura negra, o sea, bien, es un tren fantasma. Es muy, por lo menos medianamente, por lo menos te llama la atención. No puede haber algunos mejores en Argentina sin lugar a dudas, pero otras cosas, pero trata de intimidar desde otro lado. Bueno. Por último, el estadio Agua Caliente, queda en Tijuana y rinde un homenaje a la cultura azteca, ya que está inspirado del estilo arquitectónico con pinturas e imágenes de guerreros, y las imágenes en la piedra rememoran mucho eso, parece como vinculándolo mucho a la parte azteca, sobre todo cómo mantiene esa parte de la tradición ingresando al campo de juego a través del túnel. Y por último, este es un poco más rústico, si se quiere, el de la Estrella Roja de Belgrado, en Serbia. Este sí es intimidante. Primero, la gente en Serbia es más picante que en Hamburgo. Y sobre todo porque, además de que son hinchadas más pasionales y más hostiles, si se quiere, sus clásicos son bastante llamativos y coloridos a la salida, el túnel es fácilmente franqueable a veces por la hinchada y se reconoce como que puede ser uno amedrentado realmente en ese túnel. Qué macanudo que son. Sí, en ese aspecto. Y por último, y ya con este cierro, cuando ocurren, Mariana, por ahí modificaciones sustanciales en algún estadio, que uno encuentra los orígenes previos del estadio o la tribuna sobre la cual se construyó la siguiente, da para ese tipo de curiosidades, o cuando los vestuarios están ubicados en una parte de la cancha, pero tradicionalmente en sus inicios estuvieron puestos en otro. Esto pasó en la obra que se hizo en Rosario Central en el último verano, donde se cambió el acceso de los vestuarios, ahora se sale tipo fútbol inglés por el medio de la cancha, y cuando hicieron todo ese ingreso, ese nuevo túnel, tuvieron que romper parte de la tribuna y encontraron amalgamadas la tribuna nueva con la tribuna antigua. Qué bueno. Incluso encontrando pelotas y demás, y haciendo la misma obra, del otro lado se encontraron con los túneles de ingreso a los viejos vestuarios, que sirvió ese túnel viejo para hacer un nuevo ingreso para la gente hacia la platea. O sea que y dejaron ventanales para que uno pueda ver
y reflejar esa parte de la historia, cómo quedaron los primeros cimientos, si se quiere, del estadio, junto con los que se hicieron a posteriori, por ejemplo, los que se pudieron ver en el Mundial 78. Enganchaste con lo que decía Mariana de la época esto de lo rústico, de los estadios que se hicieron para el Mundial 78. Bueno, los estadios que se hicieron para el 78 ya van dejando un poco aquella huella de la que les hablaba del brutalismo, pero todo lo que estaba planteando Gabriel me llevó mucho más lejos. Yo pensé rápidamente en el Coliseo Romano. Bueno. Y en los túneles del Coliseo Romano, que tenía que ver con, digamos, por dónde circulaban los animales y por dónde los gladiadores. Y uno los puede recorrer igual. Y eso que planteabas respecto de la superposición es algo que se ve bastante seguido, porque seguramente tiene que ver con las posibilidades técnicas de cada momento, con el aprovechamiento de lo que está o con el desconocimiento. A veces es una acción de decir, bueno, de esta manera es mejor, rompo menos, puedo aprovechar esta situación, y otras veces es un total desconocimiento que hace que cuando se descubran estas cosas aparecen como grandes descubrimientos arqueológicos, aunque sean de no una arqueología milenaria. Exactamente. Sí. Bueno, el Coliseo Romano debe tener, o es una sola estructura, la verdad que conozco poco y nada. Uh-huh. ¿Es una sola estructura o tiene diferentes datas en su construcción? No, es una sola estructura porque lo que había antes era otra cosa y pereció, digamos. Así que se construyó como... Lo que vemos está construido como totalidad. Lo que sí es que faltan cosas, porque justamente, fruto de la desvalorización, claro, en otros momentos de la historia, se utilizó parte de los materiales del Coliseo para construir otras cosas. Se desguazaba. Claro. Qué bárbaro, qué loco. En muchos lugares pasa eso. En muchos lugares ha pasado. Bueno, vamos a frenar un poquitito, ya estamos llegando prácticamente al final. Vamos a esperarla, vamos a dejarla para el final, ¿te parece, Tomás? Bueno, los que no escucharon, Tomás me dijo algo y no lo van a escuchar porque Tomás no sale al aire porque no quiere salir al aire. Lo muteamos, básicamente, porque lo muteamos nosotros. Está bien, hay que mutearlo, porque si no se abusa, ¿eh? Habla demasiado este chico, es muy charlatán, el tío Cosa. La verdad que es muy interesante, muy divertida la charla, da para hablar lo de los túneles. Aparte me surgieron otras ideas para programas posteriores que hagamos, que tengan que ver con la cuestión arquitectónica. La sentamos acá a Mariana y le hacemos hablar, que no tiene ningún problema. Altillos, sótanos y demás. Sí, vamos a empezar a buscar estructuras. Algo vamos a encontrar y se va a hablar. Bueno, vamos a pasar un poco a la música. La tanda la dejamos para el final. Vamos a un hallazgo de Pitoto. El grupo, la verdad, no lo conozco, así que el mérito, si les gusta, es totalmente de Juan Manuel. Canons, y el tema se llama Tunnel of You.
Así llegamos a prácticamente al final. Topo, me gustaría que hables un poco vos de los túneles, porque sé que en particular hay uno que te llamó mucho la atención, que te gustó y que tenías algunas cuestiones para comentarnos. ¿Puede ser? Bueno, a mí me gustan mucho el tema de los trenes y las vías férreas y toda la ingeniería y toda la construcción que los hace funcionar. Y hay uno en particular, hay un país en particular que se destaca por eso, que es Suiza. Para cruzar los Alpes han hecho, pero maravillas arquitectónicas y de ingeniería. Y hay uno en particular que es justamente uno de los túneles más nuevos, se inauguró creo en el 2017 o 2018, que es el túnel de base de San Gotardo. Son 57 kilómetros, el túnel ferroviario más largo del mundo. Yo los invito a que vean videos en YouTube de cómo se construyó y los paisajes por lo que pasan esos trenes. Circulan los trenes a una velocidad de 250 kilómetros por hora por el túnel, lo cruzan en 15 minutos. Y esto hace que el viaje entre Milán y Zúrich sea tan solo de 2 horas y media. O sea, es tremendo lo que... 57 kilómetros. 57 kilómetros en 15 minutos. Sí. Que no se te cruce una piedrita. No hay nada, está súper, no tenés que verlos. Te recomiendo que mires los videos de cómo se construyó y para la construcción se utilizaron 4 tuneladoras que son como esos gusanos que van excavando, que van rotando, tienen unos cabezales enormes que van cortando la piedra. 24 millones de toneladas de roca sacaron, y también había partes en las que se utilizaron explosivos y mezclado con excavadoras. Tiene dos carriles de ida y de vuelta, así que es el túnel más largo del mundo y que, bueno, ahora con el poco tiempo que nos quedó para el programa no queríamos dejar de nombrarlo. Topo, ¿y impacto ambiental, ya que hablabas de eso? ¿Conocés algo? No. Hizo? 50, Sí, ahí... deben haber hecho, pero, a ver, atravesar todas esas montañas, me imagino que impacto ambiental tienen. Bueno, deben minimizarlo, ¿no? Calculo. Sí, totalmente minimizado. Y los estudios hechos ahí son muy puntillosos en ese tema, porque los Alpes es una zona muy, muy cuidada de Europa. Le decía a Mariana hace unos segundos, prácticamente unos minutos, que también sos un enamorado de lo que son los subtes de Rusia, que fue medio el puntapié de haber hecho hoy el programa de túneles. Sí, yo lo tengo es más, surgió en las primeras reuniones del programa, cuando nos sentábamos con Conrado a hablar del programa. Yo quiero hacer un programa de las estaciones de subte de Moscú. Específicamente de eso. Y que lo hagamos hablar a Gabriel en ruso. Es pasiva. O de Miguel Russo, que puede ser muy fácil. Ahí está. Rápido fue, me mató con la respuesta. Bueno, la verdad que pasó rápido, una hora y media. Una última cosa. Sí, perdón. Me trajo una memoria, Pitoto. También el túnel que nos une con la República de Chile es un paso montañoso que, si bien tiene el más largo, que es el Cristo Redentor, todo el camino que uno va recorriendo entre las montañas, que uno a veces va jugando con los hijos, vamos a aplaudir mientras pasamos por el túnel, está lleno de túneles, y que también, sobre todo el último, si ustedes hablan hemos hablado mucho del subfluvial y de las luces y lo demás, en el Cristo Redentor entras y es oscuridad hasta que salí. No lo conozco. Yo lo conocí por azar en este verano, porque queríamos ir por un lado y terminamos yendo por otro. ¿Y es muy largo? Son unos 6 kilómetros, 7. ¿De túnel? Sí. Te agarra claustrofobia, salís a los gritos. A buena mano, bien demarcado y demás, pero es ese el lapso. A diferencia de subfluvial, no me cobró ni en la entrada ni en la salida, por eso no hubo nada que me alerte y pasé de largo, porque los pasos, la parte de los peajes está mucho más adelante. Que donde deben estar ubicados muchos de los camiones. Cuando se habla de la noticia que se cierra el paso
pero es una obra también muy... Claro, seguramente que uno la recorre atravesar en el verano, lindo, despejado el día, quiero ver eso en esta época. En esta época. No, seguramente que atravesar una montaña debe ser una obra de arquitectura, ingeniería. Seguro. Una locura. Bueno, no nos vamos a poner a hacer eso en Entre Ríos, seguro. Y una última anécdota del túnel subfluvial que me hizo acordar cuando dijiste de las luces. Yo estudié en Santa Fe también y cruzábamos en el Etacer, en el Fluviales y di vuelta. Una de las cosas que quería hacer era contar cuántos tubos fluorescentes tenía. Era contarlas por tramos y nunca pude. Entonces, después del segundo año que estaba estudiando, ya abandoné la idea de contar las que estaban prendidas y empecé a contar las que estaban apagadas. Pero tampoco pude llegar al final porque es muy complicado. Le pedimos a Mariana que nos dé ese dato para la próxima entrevista. No lo tengo, pero yo tenía un profesor en la facultad que trabajaba en el túnel y daba luminotecnia, y yo estoy segura que lo dio, pero no lo recuerdo. Bueno, listo, buscalo, apunte, por favor, Mariana. Bueno, pasó 1 hora y media de un programa de ejes en donde atravesamos justamente un túnel, desde el punto de vista, obviamente, de la arquitectura, acompañados por Mariana, del deporte, de la medicina y del turismo. Todo esto de la mano del operador Tomás, el mago de la botonera. Para mí un placer. Dentro de 7 días nos vamos a volver a encontrar. No vamos a decir con qué tema, porque eso siempre lo dejamos un poquitito en incógnita para que sea más atractivo, o porque no sabemos, una de las dos. Pero bueno, hoy pasó por Ejes Túnel. Le agradezco muchísimo la presencia. Gabriel, nos vemos en 7 días. 7 días recordando las redes sociales de Ejes Programa en Instagram, y también después Pitoto irá agregando los restantes dominios que conocí. Agradecerle a Mariana que se ha quedado todo el programa junto a nosotros. Totalmente. Topo, te saludo, saludanos y decinos el restante de las redes sociales. Bueno, en YouTube tenemos canal que estamos cargando de a poco todos los programas. Desde el primero vamos cargando 2. Ejes Radio en YouTube. En Instagram nos podés encontrar como Ejes-programa y en Facebook Ejes Radio. Así que estamos de a poquito activando todas las redes sociales. Perfecto. Bueno, Mariana, 1000 gracias por venir. Bueno, a ustedes. Bueno, gracias. La verdad que un placer siempre que viene. Bueno, fueron 2, tampoco fueron 40, pero la pasamos bien y un entretenido rato. Un abrazo grande para todos. En 7 días nos encontramos y volveremos con Ejes. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhat like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by 2 man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it, fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a girl who sings Hotel California, not because she loves the notes or sounds that sound like Florida. It's because she's in a world preserved only if you have found the door. It's like Maria, only silver mirrors running down the corridor. Oh man, when's it gonna be my turn? Don't forget me. When's it gonna be my
Emerson has a song, his voice breaks it to a fire. Something about the way he says don't forget me makes me feel alive. I just wish I had a friend like him, someone to give me back. Leaning in my back, whispering in my ear, come on baby, you can cry. But I can't. When's it gonna be my turn? Don't forget me. When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Don't forget me. Like the tunnel under Ocean Boulevard. Don't forget me. Like the tunnel under Ocean Boulevard. Don't forget me. Like the tunnel under Ocean Boulevard. Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos. Dirección Provincial de Vialidad. ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad crónica tratable? El doctor Marcelo Palma, junto a un equipo multidisciplinario, pueden cambiar tu vida mediante el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica, además del descenso de peso, ayuda a controlar otras patologías relacionadas, mejorando la calidad y expectativa de vida del paciente. Si sentís que es el momento de cambiar tu vida, podés solicitar un turno llamando al 0343 432 48 18 o mediante WhatsApp 343 61 31 122. También podés acercarte al consultorio en Alem 153, Paraná, Entre Ríos. Aceptamos obras sociales y particulares. Pasos de Cero, soluciones en recursos humanos. Todos tenemos una pasión, esta es la nuestra. Brindamos soluciones en gestión de capital humano, pero también nos dedicamos a asesorarte en cómo podés mejorar tus servicios. Puede adaptarse según tus objetivos, tu negocio o tu proyecto. Ofrecemos reclutamiento, búsqueda y selección de personal, consultoría en gestión de servicios de salud, consultoría en gestión de recursos humanos en empresas y pymes, capacitaciones. Encontranos en calle Corrientes 526, planta baja 2. Contactanos al 343-472-0657 o en nuestras redes @pasosdecero. El primer paso lo damos juntos. Hasta acá llegamos. Los esperamos el próximo martes a las 22 para seguir haciendo radio en Ejes por la 89.3.